Donde hay materia, hay geometría. Johann Kepler. Muy buenas tardes, profesora Giselle Ortega, compañeros. En esta tarde tengo la responsabilidad de intervenir acerca de los problemas de área y perímetro del círculo y la circunferencia. Y como lo decía bien la frase de Johann Kepler, donde hay materia, hay geometría. Es decir, en todo lugar donde yo vea, donde yo pueda palpar cualquier tipo de materia, cualquier objeto, tengo que saber que allí está interviniendo la geometría. Y por eso yo vengo a traerles 3 problemas de forma cotidiana con la que nosotros podemos relacionar la geometría y resolver interrogantes a través de cálculos matemáticos. La importancia de la geometría, del perímetro, del área y de saber resolver estos problemas en la cotidianidad. Bueno, por ejemplo, para hacer una pizza, cada todo el mundo está de moda haciendo pizza en su casa, los que se tienen el trabajo de hacerlas de forma de círculo, ellos pueden saber qué cantidad de masa necesitan para hacer, dependiendo del tamaño del horno, del tamaño que ellos quieren hacerlo, dependiendo también de la caja, y todos estos datos ellos los pueden tener a través de cálculos matemáticos. Entonces usted dirá, sí, pero en las pizzerías ahora ya eso está por medida. Sí, pero alguien tuvo que sacar los cálculos en algún momento de esa medida. Y igual cuando vamos a ir avanzando, vamos a dar cuenta que hasta para entregar la pizza, para entregar el producto que tú estás diciendo que vas a brindarle, se va a ver la geometría aplicada. Nuestro primer problema dice lo siguiente. En la figura mostrada, en superior derecho, vamos a determinar la longitud X del arco AB. También vamos a determinar el perímetro y vamos a determinar el área. Todo esto en base a que el radio de esta figura es de 10.5 centímetros y su diámetro, por lógica, serían 21 centímetros del diámetro. Entender el problema. Cuando nosotros éramos niños, teníamos un sueño al ir al parque. ¿Cuál era ese sueño? Era irnos al columpio y le decíamos a quien estaba al lado o quien nos iba a impulsar, empújame más fuerte, empújame más fuerte. Y decíamos que llegábamos al cielo, nos sentíamos que tocábamos el cielo. Pero la verdad es que no era así. Entonces, actualmente lo que usted está viendo a continuación es un columpio de 360 grados. Este hombre lo construyó en su hogar para experimentar lo que era darle la vuelta entera, lo que todos soñábamos cuando éramos niños. Nosotros podemos saber que como está dando una vuelta entera son 360 grados. Es decir, él está formando esta circunferencia que usted está viendo en el centro de la plantilla. Pero nosotros queremos saber específicamente la longitud de un arco que tenemos marcado en rojo. Para eso yo realicé un experimento con mi hermano, donde él se columpió y queríamos medir cuál era la distancia de ese arco. Las cuerdas que vemos en el columpio van a ser representación de nuestro radio, que ya sabemos que vale 10.5, pero yo desconozco la longitud del arco que él forma al columpiarse de atrás hacia adelante. Es decir, cuando yo me columpio, yo estoy formando un sector circular, porque hay radio y hay una longitud de arco. Entonces, cuando competíamos, decíamos, vamos a ver quién llega más lejos. En realidad era quien formaba el sector circular más grande, con mayor arco, con mayor longitud, con mayor ángulo. Y hablando de ángulos, en este caso mi hermano está formando un ángulo de 120 grados. Entonces, ahora vamos a proceder a los cálculos.
para los cálculos, ya yo sé que me están pidiendo longitud del arco, perímetro y área del sector circular. Pero antes de hacer estos cálculos, yo quiero que usted me acompañe a sacar dos cálculos que serían el perímetro de la circunferencia y el área de la circunferencia. Estos dos datos, el problema no me lo está pidiendo, pero me van a ayudar posteriormente para poder encontrar métodos más sencillos de realizar lo que sí me están pidiendo. Entonces, vamos a concentrarnos todos en el perímetro de la circunferencia. La fórmula para poder sacar este cálculo dice que yo tengo que multiplicar el 2, que es una constante en este caso, por el valor del radio, por el valor de la constante pi. Entonces, yo conozco cuánto vale mi radio, que son 10.5 centímetros, y ya yo conozco el valor de la constante de pi, 3.1416. Entonces, yo puedo sustituir esos datos. Cuando yo los sustituyo, entonces yo puedo realizar una sencilla multiplicación para obtener mi resultado del perímetro de la circunferencia, que al multiplicar 2 por 10.5 centímetros por 3.1416, la respuesta va a ser 65.9736 centímetros. Ese es mi perímetro de la circunferencia. Digamos, la primera imagen que yo le mostré del hombre que hizo su columpio de 360 grados en su patio, él está formando un perímetro. Esa circunferencia que él forma tiene un perímetro de 65.9736 centímetros. Bien. Ahora vamos a proceder al área de la circunferencia. Y eso es sencillo. Yo simplemente voy a multiplicar la constante de pi por el radio elevado al cuadrado. Voy a sustituir porque ya yo conozco mis datos. Ya yo sé que pi es 3.1416 y sé también que el valor de mi radio es 10.5 centímetros. Lo elevo al cuadrado y voy a realizar primero esa potencia. 10.5 centímetros elevado al cuadrado me va a dar 110.25 centímetros cuadrados. Cuando yo multiplique ese resultado de la potencia del radio al cuadrado por la constante de pi, yo voy a tener el resultado del área de mi circunferencia, es decir, 346.36 centímetros cuadrados. Ese es el área que se forma cuando nuestro amigo del columpio de 360 grados está dando su vuelta entera. Es el área. Entonces, ahora ya yo tengo estos datos que no me lo pidió el problema, pero me van a ayudar para realizar lo que sí me está pidiendo el problema. No nos podemos ir directamente al perímetro del sector circular porque para yo poder tener el perímetro necesito tener la suma de todos sus lados. Y yo tengo el valor de los radios, pero no conozco el valor de la longitud del arco. Por lo tanto, lo primero que yo tengo que resolver va a ser la longitud del arco. La fórmula para poder resolver la longitud del arco es 2 multiplicando al radio por la constante pi por el ángulo que se forma en mi sector circular. Esos datos divididos entre 360 grados, que es el ángulo completo de la circunferencia. Hay otra forma en la que yo puedo conseguir la longitud del arco, que es con la regla de 3, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces vamos a sustituir. Yo conozco el valor de mi radio, es 10.5 centímetros, conozco la constante pi y conozco el grado de ángulo que se forma en mi sector circular, porque aquí la figura me lo está mostrando. Dice n igual a 120 grados. Entonces yo puedo sustituirlo y al sustituirlo yo me voy a dar cuenta de que algo yo puedo hacer con el 120 y con el 360 grados. Correcto, yo puedo simplificarlo. Recuerden que aquí en la matemática nosotros queremos llevar las cosas a la mínima expresión y entre más sencillo tengamos nuestro problema, nuestros datos va a ser mucho mejor. Entonces vamos a simplificar 120 y 360 grados. Cuando yo realizo esa simplificación, ese 120 me va a quedar en 1. Por lo tanto, no lo voy a colocar porque es imaginario, pero el 360 sí va a quedar expresado
de manera simplificada en el número 3. Yo tendría ahora 2 por 10.5 centímetros, que es el valor de mi radio, por 3.1416, que es el valor de la constante pi, sobre 3. Cuando yo realizo esas multiplicaciones y esa división, me va a dar 21.99 centímetros. Hay quienes no multiplican la constante pi y la dejan así, y si lo dejan así les daría 7 pi. Pero al multiplicarlo todo, la respuesta correcta sería 21.99 centímetros. Ahora, para los que les gusta cortar camino y son jóvenes que tienen mucha lógica, ya les dije que podemos resolverlo también con la regla de 3. ¿De qué manera? Realizo una tabla de datos de longitud versus ángulos. Yo tengo longitudes y tengo mis ángulos. Y aquí es que me va a servir lo que yo realicé, el cálculo del perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Porque yo puedo decir que la figura que yo tengo aquí tiene un perímetro total de 65.9736 centímetros. ¿Cuándo yo tengo esa longitud? Cuando tengo los 360 grados en acción. La pregunta sería, ¿cuál sería la longitud si yo tuviera nada más un ángulo de 120? Entendemos que al tener menos ángulos, la longitud debe ser menor también. Entonces, lo que yo voy a hacer es que yo voy a multiplicar la longitud que conozco por los 120 grados que se forman en mi sector circular sobre los 360 grados que son el grado total de la circunferencia. Cuando yo realizo esta multiplicación, me va a dar 7916.832 sobre 360, lo que al final me daría igual 21.99 centímetros. Entonces yo puedo realizarlo de ambas formas y dependiendo también de lo que el procedimiento que el profesor me pida. Hay quienes no les gusta mucho la regla de 3 porque es muy fácil y quieren que el estudiante haga más procedimientos, piense más, domine las fórmulas. Entonces ahora vámonos al perímetro del sector circular. Ya yo conozco la longitud del arco y les dije que para poder calcular el perímetro del sector circular necesito sumar todos sus lados, ¿verdad? Y ya yo tenía los dos de los tres lados que eran 10.5 centímetros, pero me faltaba la longitud del arco. Ahora sé que la longitud del arco es 21.99, por lo que puedo sustituir y realizar una sencilla suma que diría 10.5 centímetros más 10.5 centímetros más 21.99 centímetros. Es decir, las dos rectas de los radios y la longitud del arco. Cuando yo realice esa suma, yo voy a obtener el perímetro de mi sector circular, que serían 42.99 centímetros. Ese es el perímetro de la distancia del sector circular que formó mi hermano mientras se columpiaba. Ahora me voy a ir al área del sector circular, es decir, el área que se forma dentro de ese perímetro. La fórmula me dice a mí que para medir el área del sector circular voy a multiplicar la constante pi por radio al cuadrado por los ángulos que se forman en mi sector circular. Esos datos divididos entre 360 grados. Esto también yo lo podía expresar de otra manera, que sería simplemente multiplicar la longitud del arco por el radio dividido entre 2. Entonces, primero vamos a realizar la que contiene la constante pi y luego vamos a ver el otro método con el que lo puedo resolver. Conozco la constante pi, conozco mi radio, conozco el ángulo de mi sector circular, simplemente sustituyo. Eso me va a dar 3.1416 por 10.5 centímetros elevado al cuadrado por los 120 grados.
divididos entre 360 grados. En mi caso lo que voy a hacer es que voy a multiplicar, a realizar la potencia de mi radio al cuadrado primero, para que en vez de 10.5 centímetros elevado al cuadrado me dé 110.25 centímetros cuadrados. Esto para que lo vean paso por paso. Y puedo realizar nuevamente lo mismo que había realizado en la longitud del arco, que era simplificar 120 y 360 grados. O realizarlo directamente. Al final la respuesta me va a dar 115.45 centímetros cuadrados. Estoy expresando áreas, ¿verdad? Y ya vemos que junto a estos cálculos ya se formó el procedimiento de la otra fórmula que les había dado, o de la otra manera de expresarlo. La longitud del arco ya yo la saqué, yo la conozco, 21.99 centímetros. El radio lo conozco, 10.5 centímetros. Y esa multiplicación que me dé la voy a dividir entre 2. Y eso efectivamente me da 115.45 centímetros. Entonces, de manera más sencilla, mi hermano, mientras se columpiaba, formó una longitud de arco de 21.99 centímetros. El perímetro de ese sector circular que él formó eran 42.99 centímetros. Y el área de ese perímetro, de ese sector circular, que mi hermano formó al columpiarse, es de 115.45 centímetros cuadrados. Entonces, cuando usted quiere hacer de verdad una competencia con su familia, con sus amigos, con sus amigas, de quién llega más alto, usted hace estos cálculos para estar seguro de que usted fue el ganador o el perdedor de la competencia. Entonces vamos a ver otro problema que involucra una corona circular. Dice el problema número 2. Dos círculos tienen radio de 4 y 5 centímetros. Encuentre su perímetro, área y razón aritmética y geométrica entre sus áreas. Pareciera que está un poquito más complicado, pero vamos a verlo paso por paso. Vamos a entender. Bien, tengo esta corona circular, ¿verdad? Y tengo dos radios, un radio mayor y un radio menor. Mi radio mayor vale 5 centímetros. Mi radio menor vale 4 centímetros. El problema me estaba pidiendo que yo encuentre el perímetro, el área, la razón aritmética y la razón geométrica. Bueno, yo tengo una prima que a ella le encanta hacer postres. Y el domingo ella realizó un volteado de piña. Ella me regaló un pedazo de ese volteado de piña que ustedes ven en esta imagen. Y yo pensando en cómo explicar este problema de manera más cotidiana, me fijé que el pedazo que mi prima me había dado, que era un pedazón, tenía una piña entera. Y al ver la piña, ¿sabe lo que yo vi? Una corona circular, exactamente. Entonces yo vi una corona circular y pensé, ¿de qué tamaño será el pedazo de volteado de piña que mi prima me está regalando? Con ver la corona circular que se está formando, yo puedo más o menos hacer un aproximado del pedazón que me tocó. Entonces, yo sacrifiqué mi dieta y aquí tengo mi pedazo de volteado de piña y vemos que ahí está la corona circular. Entonces vamos a ver cómo resolvemos este problema. Lo primero que me están pidiendo es el perímetro. Tengo que sacar dos perímetros porque es una corona circular, o sea, son dos circunferencias que tengo, dos círculos. Entonces, vamos a explicar paso por paso primero uno y luego les plasmo el segundo. La fórmula, como ya sabemos, para perímetro es multiplicar 2 por el radio por pi. Vamos a empezar con
con el radio de 4 centímetros. Yo conozco mi radio, 4 centímetros. Conozco el valor de la constante pi. Yo tengo 2 por 4 por 3.1416. Facilito. Hago esa multiplicación. Yo lo hice primero 2 por 4, 8, y luego por la constante pi. Y eso me va a dar 25.13 centímetros. Ese es el área de mi circunferencia, que tiene un radio de 4 centímetros, es decir, el interior. Ahora bien, hago lo mismo con la circunferencia que posee el radio de 5 centímetros. 2 por 5, 10. Por 3.1416, que es la constante de pi, 31.41. Para tener el perímetro total de toda mi corona, entonces simplemente voy a sumar 25.13 centímetros por 31.41 centímetros. Eso me va a dar 56.54 centímetros. Ya yo conozco el perímetro individual y total de mi corona circular, de mi pedacito de piña. Puedo entonces calcular el área de mi corona. Para calcular esto, la fórmula me dice que voy a multiplicar la constante pi por la resta, por el resultado de la resta de mi radio mayor elevado al cuadrado, menos el radio menor elevado al cuadrado. ¿Quién es mi radio mayor? Es el radio que tenga mayor longitud. En este caso 5 centímetros. Y mi radio menor, el que tiene menor longitud, sería el de 4 centímetros. Conozco pi, así que sustituyo. Realizo internamente primero las potencias de 5 centímetros al cuadrado y 4 centímetros al cuadrado. Eso me daría 25 centímetros menos 16 centímetros. Realizo esa resta, me va a dar 9 centímetros al cuadrado por 3.1416. Cuando realizo esa multiplicación, ya conseguí el área de mi corona circular, que son 28.2744. ¿Por qué yo pongo tantos números después del punto? Porque me gustan tener el cálculo exacto, pero con 2 cifras usted tiene una buena aproximación. Así que con 2 cifras después del punto de la coma decimal usted lo puede dejar bien. Ahora, me pidieron algo que no conozco: razón aritmética y razón geométrica. Y estas dos razones tienen que ver con las áreas. En el caso de la razón aritmética, yo la consigo cuando yo resto mis áreas. Ahora, yo tengo el área de mi corona circular, es decir, total. Pero yo no conozco el área individual de cada una de ellas. Así que vamos a sacarla rapidito. Ya sabemos que la razón aritmética es igual a restar las áreas. Entonces, para conseguir el área de ellas, yo voy a multiplicar pi por el radio al cuadrado. Y vamos a empezar con el radio mayor, para saber cuál es esa área individual. 3.1416 por 5 centímetros elevado al cuadrado, que al final me va a significar 25, me va a dar 78.53 centímetros. Ese es el área individual de mi circunferencia, que tiene un radio de 5 centímetros. Realizo lo mismo con el radio menor y me va a dar la respuesta de eso: 50.26 centímetros al cuadrado. Esa es el área individual de mi circunferencia, que tiene un radio de 4 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Como me dice el problema, la fórmula, para tener la razón aritmética tengo que restar las áreas. Voy a restar 78.53 centímetros al cuadrado menos 50.26 centímetros al cuadrado. Cuando realizo esa resta, voy a tener mi razón aritmética, que en este caso es 28.27 centímetros al cuadrado, porque estamos expresando razón aritmética que viene de áreas, así que va a estar elevado al cuadrado. Para tener la razón geométrica,
también voy a usar las áreas, pero lo que voy a hacer con ellas es que las voy a dividir. Entonces, ya yo conozco el valor de cada una de mis áreas, así que me voy directo. 78.53 centímetros al cuadrado menos 50.26 centímetros al cuadrado. Al dividirlo, voy a tener mi razón geométrica, que son 1.5624 centímetros al cuadrado. Ya le digo, usted lo puede dejar en dos cifras después del punto y la coma decimal. Entonces yo puedo decir que si yo cortara, que si yo quitara mi piña, yo sé que esa piña de mi volteado que me estoy cogiendo tiene un perímetro total de 56.54 centímetros. Tiene un área de corona circular, es decir, su área es de 28.27 centímetros al cuadrado. Y sé su razón aritmética y su razón geométrica. Y estaba muy bueno ese volteado de piña. Pero un último problemita que nos dice lo siguiente. Una tarta de manzana de 12 pulgadas de diámetro se corta en 8 trozos iguales. Y nos pregunta cuál es el área de cada trozo. Yo tengo una compañera de la universidad, Nedelka, y Nedelka le gusta mucho la cocina y sus padres tenían unas ganas de comer una tarta de manzana. Y ella empezó a inventar y realizó su tarta de manzana, que es la que usted va aquí a continuación. Pero la familia de Nedelka le gusta tanto la tarta de manzana que ellos quieren que a cada uno toque un pedazo del mismo tamaño. Y ellos son 8 miembros en su familia. Entonces ahí se forma una pelea a veces porque el pedazo de fulanito está más grande que el del otro. Entonces Nedelka tiene un problemón. Ella me pidió: Elías, ayúdame cómo yo corto esto, porque mi familia es histérica, que quiere un pedazo igualito para cada uno. ¿Qué es el problema que tienen muchas veces cada uno de nosotros cuando va a la pizzería? Quien ha ido a comer pizza con sus amigos, piden una pizza de 12 pedazos y siempre uno está como con la cosa mirando dónde están los pedazos más grandes. Cuando yo voy con mi familia, yo le digo: ¿pero por qué me tocó el pedazo chiquito? Porque siempre hay un pedazo chiquito. Entonces vemos que los que reparten la pizza no cortan los pedazos del mismo tamaño, y eso en otra familia puede causar un problema. Entonces vamos a ayudar a Nedelka para que le dé un pedazo de tarta del mismo tamaño a cada uno de sus miembros para que no se forme ningún problema. Entonces vamos a ver. Calcular, ¿verdad?, el sector circular. Si tengo una tarta en forma de círculo, circunferencia, yo sé que su ángulo es 360 grados. Si son 8 pedazos, yo divido 360 entre 8, me da 45 grados. Es decir, cada pedazo tiene que tener un ángulo de 45 grados, que eso viene siendo un ángulo agudo, ¿verdad? Recordando las clases pasadas de la profesora. Entonces, ¿cuánto sería el perímetro? ¿Cuánto sería el área de ese pedazo de tarta? El área del sector circular, ya conocemos la fórmula, es la constante pi por radio al cuadrado por n, que es el ángulo que se forma en mi sector circular, que en este caso es 45 grados. Todo eso dividido en 360 grados, porque es el total de ángulo de la circunferencia. Sustituyo porque conozco mis datos. Ahora, aquí estamos expresándolo en pulgadas. En los problemas anteriores era centímetros. Sustituyo pi, 3.1416. Sustituyo radio, son 6 pulgadas. ¿Por qué 6 pulgadas? Bueno, porque el problema me decía que era un diámetro de 12. Y recordemos que el diámetro sería 2 rectas en la misma dirección. Si nada más tengo una, 12, la mitad de 12 sería 6. 6 pulgadas es mi radio. Y conozco los 45 grados. ¿Qué puedo hacer allí?
Simplificar, exactamente. ¿Qué voy a simplificar? Los 45 grados y los 360 grados. Eso va a hacer que mi 45 quede en 1, no lo coloco, es imaginario, pero el 360 se simplifica y queda en 8. Realizo la multiplicación de mi radio elevado al cuadrado que me dio 36 pulgadas y también ese 36 yo lo puedo simplificar con el 8 que tengo abajo. Todo esto es para llevarlo a la mínima expresión. Se tendría la constante de pi por las 9 pulgadas al cuadrado sobre 2. Al multiplicar eso voy a tener que el área de mi sector circular, es decir, de este que tengo marcado aquí, es 14.1372 pulgadas. Es decir, que el área de cada uno de los trozos debe ser de 14.3671 pulgadas cuadradas. Entonces ella va a agarrar su regla para evitarse un problema y lo va a medir de esa manera. Que cada uno tenga un ángulo de 45 grados, bueno, tiene que medir 14.1371 pulgadas. Entonces, de esta manera, yo me doy cuenta que donde hay masa, hay geometría. Quienes iniciaron esto tuvieron que hacer cálculos para poder tener lo que nosotros. Entonces, muchas gracias por su atención. Sé que ha sido un poquito largo, pero sé que esto nos va a ayudar mucho para el semestral, nuestra prueba final. Pasen excelente tarde.